gracias por estarnos acompañando nuevamente. Estamos en el programa De Frente con el Presidente y hoy les queremos hablar de un tema que ha estado mucho en la discusión, en el debate, que ha estado constantemente generando opinión en diferentes medios de comunicación y también en los guatemaltecos. Es el tema sobre la economía de Guatemala. ¿Cómo está nuestra economía? Pero aparte de cómo está nuestra economía, ¿qué pasa con el déficit fiscal? ¿Cuánto estamos gastando? ¿Cómo lo estamos gastando? ¿Qué representarían los bonos que ha estado también muy en los medios de comunicación? Los bonos que dijimos que eran para pagar la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. Y esto de pagar deudas es honrar los compromisos del Estado. Es como si alguien en la casa, la señora hace un compromiso de deuda, pero después no está la señora porque está de viaje, entonces el señor dice que con él no tienen nada que ver. Esto es algo así cuando se cambian los gobiernos. Nosotros nos hemos asegurado y las instrucciones que yo le di al ministro de Comunicaciones fueron muy claras. Se va a pagar únicamente la deuda que tenga el contrato, la deuda que efectivamente haya cumplido con todos los requisitos y que se haya hecho la obra. Eso es lo que tenemos que hacer, es ordenar un poco la casa también. Eso está en manos hoy del Congreso de la República y sigue generando debate y va a seguir generando debate. Nosotros cumplimos con la parte que nos tocaba como Ejecutivo y ahora pues esperamos la discusión, qué va a pasar en el Congreso de la República. Ya esa es otra cosa, nosotros nos quedamos a la espera a ver qué es lo que va a suceder. La economía en Guatemala y el gasto público para este año se programaron un déficit fiscal de 2.5. A la altura que llevamos cuando van 7 meses, ha habido una contención del gasto que ha hecho el ministro de Finanzas y también los diferentes ministerios, pero por otro lado hemos tenido también una falta de recaudación que está llegando más o menos a los 1.500 millones de quetzales. Esto quiere decir que ese 2.5 baja a un 2.1. Y aquí les quiero decir que esto es incluyendo los préstamos, que algunos están poniendo los préstamos como que si no fueran parte del presupuesto, lo cual es un error. Los préstamos son parte de ese presupuesto. Así que son de las cosas que vamos a profundizar. Me está acompañando para este programa el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y me está acompañando también el presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando para darle la información y para tratar de resolver las dudas que la gente se pregunta y que se cuestiona también y que además están en los medios de comunicación. Así que para tal vez comenzando con el presidente del Banco de Guatemala, Edgar, ¿cómo está la economía del país? En términos muy generales, por supuesto, ¿cómo se ve la economía para este año 2013? Cómo no, señor presidente, para este año la economía esperamos que esté mejor que el año pasado. El año pasado crecimos un 3%. Este año las proyecciones del Banco de Guatemala es que nuestra economía estará creciendo entre un 3.2 y 3.6%. Aquí la gran duda de los guatemaltecos es cómo hacemos para llegar que ese crecimiento se siente en el bolsillo de los guatemaltecos, que esa es otra parte también. Pero yo creo que eso de dinamizarla y que haya actividad que se genera también por parte del gobierno central con la inversión pública es importante porque activa la economía. ¿Es así, Pavel? Es vital, presidente. Si nosotros no generamos gasto público, la economía se resiente. Y precisamente esto es lo que he estado tratando de evitar desde un principio cuando tuvimos la primera reducción de ingresos fiscales. Lo que estamos haciendo con esto nosotros es buscando medidas contracíclicas y en lugar de ahorrar más en algunos gastos, buscar gasto para reactivar la economía. Un 3.2, un 3.6% de crecimiento es mejor que el del año pasado. Tenemos menos ingresos, entonces tenemos espacio todavía para esas medidas anticíclicas y ahí es donde juega el papel la iniciativa que metimos al Congreso. Hay una mentira en el ambiente, yo creo que es malintencionada en el sentido de decir, mire, ahora en lugar de 3.500 nos están pidiendo 7.000 millones. No es cierto, la mitad que son los 3.500 ya estaban en el presupuesto, son los préstamos y los aprobó el Congreso de la República. Son necesarios para evitar que el gasto se restrinja más y la economía se vea desacelerada. También es importante, Pavel y Edgar, también que le expliquemos a los guatemaltecos cuánto es el monto de los préstamos. Son 2 préstamos que, como ya bien lo dijo usted, estos estaban incluidos
y supuestamente desde que se aprobó el presupuesto el año pasado, ahí debieron haberse aprobado de una vez esos préstamos, pero bueno, es una decisión del Congreso. Ahora, ¿para qué van esos préstamos? Son 3.500 millones, alrededor de 3.500 millones que están. 800 millones para el Ministerio de Comunicaciones que van a inversión y el resto de los préstamos van para pagar la deuda. Si nosotros no pudiéramos pagar la deuda, que es vital, caeríamos en una moratoria, lo cual es peligroso para el país, por un lado. Pero por el otro lado, lo que nos obligaría a nosotros es restringir más el gasto a los distintos ministerios y a las distintas entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas y utilizar ese dinero para pagar la deuda, porque Guatemala nunca ha dejado de pagar deuda. Entonces ese dinero es vitalmente para inversión, una parte para pagar deuda externa que ya estaba contemplada y la otra para pagar inversión del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Con el presidente del Banco de Guatemala, Edgar, ¿afecta la macroeconomía tal y como están los préstamos y hablando también de los bonos? Sí, por supuesto, presidente. El hecho, por ejemplo, que no se aprueben los préstamos, que ya estaba programada y que ya tiene un destino específico, por ejemplo, y esto también el Banco Central hemos recogido esa información para hacer nuestra programación monetaria. Si eso no se da, si esa inversión y ese gasto no se da y no se inyecta a la economía, eso puede hacer resentir el crecimiento económico en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí el Producto Interno Bruto de Guatemala y de todos los países son los estándares internacionales. Si lo queremos ver en una ecuación, estamos que el Producto Interno Bruto se compone por el consumo de los hogares, de las personas y las empresas, más la inversión pública y privada, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Y cuando alguno de estos componentes sufre una baja del que se tiene programado, por supuesto, el crecimiento económico también va a bajar. Para este año se tenía programado en el Congreso un déficit de 2.5, el Ministerio de Finanzas está haciendo o siguiendo una política de contención del gasto que hace bajar un poco más ese déficit fiscal, y eso es lo que vamos en la senda correcta para mantener la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo, generando condiciones para atraer la inversión que su política de gobierno está impulsando. Así es. Yo creo que esto va quedando más claro y es importante que le quede más claro a todos los guatemaltecos, en el sentido de que, primero, como muy bien lo dijo Pavel, hubo una, yo no sé si intencionada o no, pero hubo una manipulación de las cifras, porque cuando se está hablando de que son 3.500 millones de los bonos y luego se le suman casi otros 3.500 que son de los préstamos, pero los préstamos estaban contemplados desde el año pasado dentro del apoyo al presupuesto, fueron aprobados el presupuesto por los diputados sabiendo que tenían que aprobar esos dos préstamos para apoyar el presupuesto. Ahora, yo les quiero decir que aparte del pago de deuda, que son esos préstamos, vienen también carreteras, vienen escuelas, centros de salud, caminos rurales, que van a ser posibles solo si el Congreso aprueba esos préstamos que ya estaban contemplados en el presupuesto y que ya están contemplados también en el déficit fiscal. Así que yo creo que esto es bueno ir aclarando. Vamos a hablar de los posibles escenarios que se puedan dar dependiendo de los acuerdos a que se den en el Congreso de la República. Eso lo vamos a hacer en el siguiente segmento. ¿Qué escenarios posibles tenemos y cómo quedaría entonces la situación económica de nuestro país?